Dios les bendiga, hermanos. Les saludo con la paz del Señor. Le doy gracias al Señor que una vez más podemos estar conectados a la distancia y compartiendo la palabra. Vamos a elevar una oración antes de comenzar con la enseñanza. Vamos a pedirle a nuestro Señor que nos esté ministrando, que nos esté hablando. Vamos a agradecerle para que Él nos hable de una manera especial en este día. Oramos al Señor. Señor, yo te doy gracias en esta hora junto a cada uno de mis hermanos, aquellos, Señor mío, que se han de conectar, aquellos que han de ver la transmisión, Señor, aquellos que han de escuchar tu enseñanza, Señor mío, que tú nos estés edificando, que tú nos estés hablando de una manera especial, Señor, que tú nos estés ministrando, que tu Espíritu Santo tome control, Señor mío, y nos esté hablando tu palabra, Señor, para poder equiparnos, para poder vestirnos como escogidos de Dios, para poder ser fortalecidos y edificados en tu palabra, Señor. Yo te doy gracias, te ruego, Señor mío, que tu presencia, Señor, se manifieste de una manera especial, Señor, y que tú inundes de paz cada uno de los corazones, Señor. Y te doy gracias por permitirme compartir tu palabra, Señor, y te ruego que seas tú obrando a través de la enseñanza la vida de cada uno de aquellos que tengan la disposición de escuchar tu mensaje. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a continuar hablando del pasaje de Colosenses 3:12 que venimos hablando sobre vestirnos como escogido de Dios. Y para eso le vamos a dar lectura ahí en Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 15, el cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestido de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y hoy vamos a hablar nuevamente de la mansedumbre. Estuvimos hablando en la transmisión anterior de la mansedumbre, que es una de esas virtudes espirituales que hemos recibido, una de esas vestiduras espirituales, y hoy vamos a hablar nuevamente. Estuvimos viendo sobre la mansedumbre, que se relaciona con la templanza y con el dominio propio. Dice que se manifiesta para con Dios y para con los hombres, y que habla de una debilidad, no porque no se tenga el recurso para defenderse, sino por esa obra efectuada de Dios en el corazón, y que se relaciona también con la humildad. Y estuvimos viendo el ejemplo de Cristo, que Él dijo que era manso y humilde de corazón, y vimos que cómo Él lo manifestó en plenitud, manifestó esa mansedumbre. Vimos cuando fue arrestado que uno de los discípulos le cortó la oreja a aquellos que venían con el sumo sacerdote, que venían con el sacerdote, y que el Señor le dijo: ¿acaso no piensas que si oro al Padre no me podría enviar más de 12 legiones de ángeles? Y le mostró que Él había venido para eso, que eso tenía que acontecer, que era parte de la voluntad de Dios. Vimos cuando fue arrestado y fue llevado a Pilatos, que cuando le dijo que tenía potestad para dejarlo libre o para crucificarle, y él le dijo: ninguna autoridad te es dada sino de arriba, mostrando él con mansedumbre de que podía ver la soberanía de Dios. Él había venido a hacer la voluntad de Dios, y estuvimos viendo que la mansedumbre nos permite ver en cada situación que nos pasa a diario, en cada cosa que va aconteciendo, podemos ver que es parte de la voluntad de Dios, de aquello que Dios permite para perfeccionarnos, para corregirnos, y que es necesario que nosotros podamos manifestarla, desarrollarla para ir avanzando espiritualmente. Estuvimos viendo cómo darnos cuenta si estamos manifestando la mansedumbre, si la estamos desarrollando, y vimos que cuando viene un problema, viene una situación, tenemos que examinar qué estamos pensando, cómo queremos reaccionar, qué queremos hablar, cómo queremos nosotros responder hacia eso que nos está aconteciendo. Entonces ahí podemos examinarnos si estamos obrando con mansedumbre o si estamos obrando humanamente. También vimos que aquellos que van desarrollando la mansedumbre, aquellos que se van perfeccionando en la mansedumbre, pueden ser un instrumento en las manos de Dios para sobrellevar la carga de otros. Y vimos el ejemplo del Señor, que dijo que era manso y humilde de corazón y que podíamos descansar en Él, que Él iba a llevar nuestra carga. Y así vimos nosotros que aquellos que van desarrollando la mansedumbre se convierten en esa herramienta en las manos del Señor para sobrellevar la carga primeramente de uno y después sobrellevar la carga de otro. Y estuvimos viendo más cosas, pero hoy vamos a seguir hablando y seguir avanzando en cuanto a la mansedumbre, porque tenemos que entender que como hijos de Dios es algo muy importante que nosotros precisamos desarrollar, que nosotros precisamos manifestar.
Y para eso vamos a ver ejemplos en la Biblia de personas que recibieron con mansedumbre los tratos que pasaron, que obraron con mansedumbre frente a las cosas que le iban aconteciendo. Allí en Génesis, en el capítulo 22, habla cuando Abraham fue probado por Dios. Dice allí en el capítulo 22, versículo 1 y 2, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocauto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y nosotros podemos ver el ejemplo, siempre cuando se habla de este pasaje y se habla de Abraham, se toma como un pasaje para hablar de la fe de Abraham, que de hecho la Biblia lo confirma y vemos que Abraham es el máximo referente de la fe. Pero en esta oportunidad nosotros tenemos que ver con la mansedumbre que él se tomó todo lo que Dios le fue diciendo. Porque él le podría decir, no, Señor, me prometiste que por medio de él me ibas a dar descendencia. Y él ya había buscado a su manera, había tenido un hijo con una de las siervas. Sin embargo, el de la promesa, el que él amaba, el que Dios le había dado promesa de que iba a tener la descendencia, era Isaac. Y él se podía haber rebelado contra Dios, sin embargo, él fue y le obedeció. Se lo tomó con mansedumbre porque sabía que era parte de la voluntad de Dios. Sabía que si Dios le estaba diciendo que fuera a hacer eso, algo iba a pasar. Dice la Biblia que él lo recibió de la muerte, figuradamente, porque él estaba dispuesto a matarlo. Aun cuando fue, le dijo a los siervos que esperaran ahí, que él iba a ofrecer sacrificio con Isaac y que iba a volver, porque él estaba confiando en Dios. Y eso la mansedumbre le permitió ver que era la voluntad de Dios, que Dios lo iba a probar, porque dice que fue probado por Dios. Ahora, esto es algo que nosotros tenemos que llegar a entender, que cuando uno va manifestando, va desarrollando la mansedumbre, puede llegar a ver, como hablamos en la enseñanza anterior, puede llegar a ver la soberanía de Dios. Y es necesario que nosotros seamos aprobados. En esta oportunidad, Abraham, él estaba siendo probado por causa de la promesa, de la descendencia y las cosas hermosas que Dios iba a hacer, que después fue confirmando el Señor con los años y lo hemos cumplido hasta el día de hoy, porque dice que somos hijos de Abraham por la fe. Ahora nosotros tenemos que saber que necesitamos ser aprobados. Pablo dijo, según fuimos aprobados para que se nos confiase el Evangelio. ¿Cuántas promesas tiene el Señor para con nuestra vida? ¿Cuántas cosas hermosas tiene el Señor en su palabra que vemos que son promesas para nosotros? Pero necesitamos ser probados y aprobados para poder alcanzarlas. Para que nosotros podamos ir conquistando todas aquellas cosas que el Señor tiene establecidas, pero es necesario la mansedumbre, es necesario manifestarla, es necesario desarrollarla. Pablo dice, según fuimos aprobados para que se nos confiase. Cuando uno va desarrollando la mansedumbre, ya ve la soberanía de Dios. Sea lo que sea que pase, ya ve que es la mano del Señor obrando, que Dios lo está permitiendo. Y nosotros necesitamos eso, entenderlo a la perfección para ir avanzando, para ir creciendo espiritualmente. Allí el apóstol Pedro, en el capítulo 2 de Primera de Pedro, versículo 19, dice, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Pues qué gloria es, si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ahora dice, si uno padece injustamente, eso es aprobado delante de Dios. Dijimos que la mansedumbre se asocia con la humildad. Entonces cuando vienen las situaciones, nosotros con esa humildad, con esa templanza que caracteriza la mansedumbre, con ese dominio propio, nosotros tenemos que darnos cuenta, examinar las cosas que nos acontecen, porque muchas veces puede ser para corregirnos, muchas veces puede ser para disciplinarnos, otras veces puede ser porque estamos siendo probados por el Señor. Y eso nos permite verlo en la mansedumbre. ¿Cuántas veces
pasamos situaciones y creemos que somos mártires del Señor, que estamos siendo probados, que se levantan contra nosotros y quizás estamos recibiendo el resultado de la consecuencia de lo que estamos haciendo, de las malas acciones que estamos teniendo y estamos recibiendo el resultado. Sin embargo, cuando uno va desarrollando la mansedumbre, puede examinar a la luz de la palabra del Señor con humildad, examinar cómo está viviendo, qué es lo que está haciendo y examinar todo lo exterior que está pasando. Entonces ahí, cuando va desarrollando la mansedumbre, el Espíritu Santo le va dando testimonio de que eso está pasando porque tiene que ser corregido, porque hay cosas que ya no las tiene que hacer más, porque tiene que dejar de hacer tal cosa, porque tiene que empezar a hacer tal cosa. Entonces el Espíritu Santo va dando testimonio porque uno con esa mansedumbre va a examinar lo que está pasando, va a examinar cómo está viviendo, va a ir viendo, teniendo un cuidado minucioso y va a ir entendiendo por qué pasan las cosas. Ahora, esto es necesario que nosotros lo entendamos, que nosotros busquemos apropiarnos de todo esto, que nosotros busquemos manifestar esta mansedumbre, porque hemos sido llamados para vestirnos como escogidos de Dios. El Señor dijo, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, porque a la hora de que nos alumbra la palabra, de que nos va mostrando a través de la Escritura las cosas que tenemos que manifestar, las cosas que tenemos que comprobar, somos nosotros los que tomamos la decisión, la determinación, si nos vamos a vestir como escogidos de Dios, si queremos alcanzarlo, si queremos dejar de lado la enseñanza. Esto es tremendo porque hemos recibido la capacidad por medio del Espíritu Santo, somos capacitados por medio del Espíritu Santo y es lo que demanda el Señor de nosotros, que nos podamos vestir como escogidos de Dios, que podamos exhibir las virtudes, que podamos dar a conocer esa vestidura espiritual. Ahora tenemos que preguntarnos nosotros si realmente queremos. Cuando vamos siendo iluminados a través de la luz de la palabra del Señor, si realmente queremos ir manifestando esa mansedumbre y desarrollándola y manifestando todas las virtudes del Señor, ir comprobándolas. Vemos el ejemplo de Abraham, que fue y no rehusó a matar a su propio hijo. El ángel de Jehová dice que le gritó que no lo hiciera porque estaba viendo que en su corazón él ya lo iba a hacer, ya estaba dispuesto, ya había levantado la mano contra él para degollarlo. Sin embargo, el ángel le dijo que no lo hiciera porque había visto que no le rehusaba a su propio hijo. Ahora, ¿cuántas veces nosotros somos probados? Porque hay cosas que tenemos que matar, hay cosas que tenemos que dejar, hay cosas que tenemos que desprendernos muchas veces de los sentimientos, de lugares, de personas. Y cuántas veces somos probados nosotros y entonces ahí tenemos que darnos cuenta si vamos recibiendo con mansedumbre lo que estamos pasando. Porque cuando vamos entendiendo la palabra nos vamos dando cuenta que nada pasa por casualidad, que todo hay un propósito, en todo lo que acontece en nuestra vida hay un propósito, pero que muchas veces somos probados para que nos podamos desprender de ciertas cosas, de ciertos lugares, de ciertas personas, desprendernos de ciertos hábitos, de ciertas costumbres. Y para eso viene la palabra. Entonces tenemos que nosotros examinar si realmente queremos vestirnos como escogidos de Dios, porque la palabra nos va encerrando, nos va estrechando, la enseñanza viene y nos va iluminando, va mostrando las áreas de nuestra vida que tenemos que cambiar, las áreas de nuestra vida que tenemos que ir avanzando, las áreas de nuestra vida que necesitamos nosotros ir creciendo. Entonces cuando viene la luz de la palabra tenemos que examinarnos nosotros, si realmente queremos ser perfeccionados, si realmente queremos vestirnos como escogidos de Dios, si realmente queremos mostrar la esencia de Cristo, porque ese es el propósito de vestirnos como escogidos de Dios, ser revestido de Cristo y poder mostrar la esencia del mismo Señor, poder mostrar el Evangelio a través de nuestra vida, a través de nuestra actitud, a través de nuestra conducta, poder mostrar todo lo que es Cristo, poder mostrar la vida del reino, la esencia del reino de los cielos, la esencia de Dios a través de nuestra vida, a través de nuestra conducta. Ese es el llamado que tenemos, a vestirnos como escogidos de Dios, a poder exhibir esas vestiduras espirituales, a que la gente pueda conocer el Evangelio, que nosotros como cartas leídas podamos dar a conocer el Evangelio, podamos dar a conocer la palabra, poder ser esa palabra viviente, podamos dar a conocer todas las virtudes, las características, la esencia del Señor, el carácter de nuestro Señor. A eso hemos sido llamados porque lo dice la palabra, fuimos llamados a alcanzar esa imagen de Cristo y todas las enseñanzas que nosotros vamos recibiendo, más allá de que nos tienen que ir fortaleciendo, pero también tenemos que ser edificados y nos tienen que ir llevando, nos tienen que ir moldeando. La enseñanza tiene que ser esa herramienta que nos vaya moldeando, que nos vaya dando forma y después nosotros lo vamos manifestando, lo vamos puliendo en el diario andar, en el diario vivir. Pero tenemos que nosotros cuando viene la palabra ver tomar esa decisión si realmente queremos ser perfeccionados, si realmente queremos vestirnos como escogidos de Dios, si queremos cambiar nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar, nuestra conducta, si realmente queremos ser transformados por el Señor, si estamos dispuestos a pagar ese precio porque vamos a padecer, porque vamos a sufrir el oprobio, el agravio, vamos a sufrir un montón de cosas por causa
de que vamos en contra del sistema de este mundo, pero el Señor nos promete que vamos a tener recompensa y tenemos que nosotros tomar esa decisión si queremos ser agradecidos y buscar realmente agradarle a nuestro Señor. Está en nosotros la decisión. A eso hemos sido llamados. Vemos nosotros el ejemplo de Job. Estaba Job y vinieron sus siervos a contarle que había perdido a todos sus hijos, que habían perdido todos sus bienes. Sin embargo, él dice que no atribuyó despropósito ninguno. Y cuando le pasó que vinieron a avisarle de las calamidades que habían pasado, que había perdido a sus hijos, que había perdido sus bienes, dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Dice que en todo esto no pecó Job, y ni atribuyó despropósito alguno. Ahora vemos con cuánta mansedumbre se tomó todo lo que pasaba. Él no le atribuyó despropósito a Dios ninguno. Él sabía que Dios era soberano, más allá de lo que había pasado, que habían venido de otros ejércitos. Él sabía que Dios era soberano, que si Dios lo permitía era porque había un propósito en ello. Aun cuando le vino esa sarna maligna, que su mujer le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Sin embargo, él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres, fato has hablado. Dijo que recibiremos de Dios solo lo bueno y lo malo no lo recibiremos. Y dice que no pecó Job con sus labios, porque sabía que Dios era soberano, y nosotros hemos visto que el desarrollar la mansedumbre nos permite ver la soberanía de Dios, nos permite ver que por sobre todas las cosas está Dios, que por sobre todo lo que nos pueda pasar está Dios. Entonces cuando uno va entendiendo realmente esta gran virtud que tenemos, esta vestidura espiritual, que portamos esta mansedumbre, que se nos ha sido dada por el Espíritu Santo, entonces nosotros ya vamos cambiando nuestra forma de ver, nuestra forma de pensar, porque nos vamos enfocando en crecer espiritualmente, en ir madurando espiritualmente, en desarrollar la vida que recibimos. ¿Cuántas calamidades le pasaron a Job? Aún vinieron sus amigos a querer hablar, a querer dar opinión. Sin embargo, Job en una oportunidad le dice: si a mí me pasara, si estuviese en el lugar de ustedes, yo les daría palabra de consolación, yo los consolaría. Pero ustedes son médicos nulos, consoladores molestos. Porque Job estaba pasando por eso y sabía que un propósito en Dios había. Y él dijo: si estuviese en lugar de ustedes los consolaría. Y nosotros hemos visto a través de la palabra que aquel que va desarrollando la mansedumbre, que va entendiendo las situaciones que le pasa, después puede consolar a otro, puede restaurarlo, puede alentarlo, puede animarlo, puede ser un instrumento en las manos del Señor para que otros descansen en él. Pero aquel que no va desarrollando la mansedumbre siempre va a criticar, siempre va a juzgar, porque no entiende lo que está pasando. Ni entiende lo que le pasa a él, ni entiende lo que le pasa a otro. Y cuando ve que alguien está pasando por una dificultad, cuando ve que alguien está pasando por una situación adversa, siempre lo va a adjudicar porque esa persona está mal, porque lo merece, por esto y por lo otro, porque nunca va a tener una palabra con mansedumbre, nunca va a tener una vista exacta de lo que está pasando, porque no va desarrollando la mansedumbre. Y lo más probable es que juzgue en su razonamiento, que juzgue en su carne. Sin embargo, aquel que va desarrollando la mansedumbre nunca se va a apurar a juzgar, a emitir una opinión, sino que siempre va a estar dispuesto a restaurar con espíritu de mansedumbre, porque sabe, se considera que le puede pasar al mismo esas cosas, que nadie está libre de que le acontezca eso, que nadie está libre de pasar por la misma situación. Entonces, como va desarrollando la mansedumbre, él mismo con espíritu de mansedumbre siempre va a estar dispuesto, con una disposición a restaurar a otro, ayudarlo, alentarlo, porque se va a considerar a sí mismo. Y estas son cosas que nosotros tenemos que llegar a entender. Las tenemos que llegar a comprender. Porque cuántas situaciones adversas nos pasan, cuántas cosas. Ahora tenemos que nosotros, como hablamos, poder identificar a través de la mansedumbre, poder identificar si lo que nos está pasando es porque nosotros estamos errando, nos estamos equivocando y tenemos que ser disciplinados, o porque si realmente estamos siendo probados. Y muchas veces necesitamos el consejo. Porque cuántas veces uno es engañado por su razonamiento y, como dijimos, se cree un mártir del Señor, cree que todos se levantan contra él. Sin embargo, cuando vamos desarrollando la mansedumbre, por más que estemos padeciendo, por más que estemos dolidos, siempre vamos a ver que hay un propósito, que el Señor nos está perfeccionando. Y ya no vamos a guardar rencor, no nos vamos a enojar. Sino que vamos a ver que Dios está trabajando por medio de eso. Podemos ver el ejemplo de Jonás. Cómo Jonás se rebeló a la orden que le dio Dios. Cómo Jonás se quejó.
Porque vimos nosotros también que cuando uno no desarrolla la mansedumbre siempre se va a estar quejando, siempre va a estar ahí siendo un querelloso. Y nosotros podemos ver cuando Dios le dio la orden a Jonás, que Jonás le respondió de cierta manera, y eso lo podemos ver ahí en Jonás en el capítulo 4, pero que es un episodio que pasó cuando Dios recién le dio la orden. Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo para enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Él cuando le fue dado la orden, se enojó y se fue para otro lado, porque le dijo a Dios, no, te vas a arrepentir del mal, me vas a mandar a emitirle un juicio y lo vas a terminar perdonando. Y se quejó, se puso mal, y Dios tuvo que tratar con él porque no recibió con mansedumbre eso que Dios le estaba diciendo, eso que Dios le estaba mandando a hacer, sino que se quejó, había un malestar en él y tuvo que ser probado. Aún después Dios hizo crecer una calabacera y mandó un gusano para que se la coma y lo hirió con un viento solano para que él pueda ser procesado, para que él pueda entender el propósito de Dios. Y así muchas veces nos pasa cuando uno no toma con mansedumbre las situaciones que nos van pasando, cuando uno reacciona en la carne, cuando uno lo hace conforme al razonamiento, siempre vamos a ser probados, vamos a seguir siendo probados y Dios va a seguir tratando a través de las situaciones para que nos podamos dar cuenta que está Dios en el asunto. Cuando nosotros vamos tomando a la ligera lo que nos pasa y vamos resolviendo humanamente, vamos resolviendo nuestra carne según nuestro razonamiento, van a seguir viniendo las situaciones porque Dios nos tiene que hacer entender en alguna manera, nos tiene que hacer entender que es parte de su soberanía, que es parte del propósito de Dios, que es parte de lo que Él tiene establecido para nosotros, que es parte de lo que quiere que hagamos nosotros, de lo que tenemos que ir alcanzando. Y tiene que tratar muchas veces más duro con nosotros porque nos vamos desviando, vamos errando, nos vamos yendo tras nuestros pensamientos, tras nuestro razonamiento. Y es necesario que nosotros podamos entender todas estas cosas, que nosotros podamos realmente entender hacia dónde el Señor nos quiere llevar, por el camino que Él nos quiere ir llevando, por ese camino que Él ha trazado. Es necesario que nosotros podamos tomar una decisión, una determinación firme en poder manifestar todas estas virtudes, en poder manifestar estas vestiduras espirituales, para que podamos comprender a diario cuando vengan las situaciones que está Dios trabajando, que está Dios tratando. Esto es algo que nos tiene que quedar claro, que lo tenemos que llegar a entender, que esa es la capacidad que nos permite manifestar la mansedumbre, es la capacidad que nos da al entender que tenemos esa mansedumbre. Cuando vienen las situaciones externas, nosotros las podemos llegar a ver de cierta manera para poder absorber todo lo bueno, examinar todo y poder retener lo bueno. Saber que todas las cosas ayudan a bien, como tantas veces lo hemos leído y lo hemos predicado, pero a la hora de que pasamos por las situaciones nos olvidamos de esos pasajes, nos olvidamos de la Escritura, nos olvidamos de que Dios es soberano, nos olvidamos de que nada va a pasar por casualidad, sino que Dios quiere trabajar por medio de esa situación. Y esto lo permite ver esa mansedumbre que Dios ha depositado en nuestro corazón. Por eso que tenemos que nosotros tomar en este tiempo una determinación. Cuando viene la palabra del Señor, tenemos que nosotros ir examinando, ir viendo, aún en estos días que ya vino la palabra del Señor mostrándonos de la mansedumbre, cómo fuimos tomando cuando vinieron las situaciones en estos días, cómo fuimos obrando cuando vinieron las pruebas, cuando pasaron las cosas en el hogar, en la congregación, o en el trabajo, o en el diario vivir. Es necesario que nosotros tengamos una vigilancia, que podamos estar atentos porque necesitamos crecer espiritualmente, necesitamos manifestar todo lo que es de Dios, necesitamos avanzar espiritualmente y es necesario que lo podamos entender, es necesario que podamos crecer. Porque el manifestar la mansedumbre, el desarrollarla, nos va a permitir crecer espiritualmente, nos va a permitir entender cada situación que Dios va permitiendo que acontezca en nuestra vida, nos va a permitir manifestar las otras virtudes, manifestar todo lo que es de Dios, porque vamos a poder examinar con calma, con templanza, con serenidad todo lo que está pasando, vamos a poder esperar en el Señor, vamos a poder tomar una determinación, vamos a poder meditar antes de tomar una decisión, porque eso es parte de la templanza, es parte de ese dominio propio, es parte de poder manifestar esa mansedumbre, tomar un tiempo para poder meditar, para poder decidir, para poder tomar una determinación, poder manifestar esa mansedumbre, ser manso y humilde de corazón como fue el Señor, porque tenemos un mismo espíritu, el Espíritu Santo está en nosotros y somos capacitados para poder manifestarlo. Esto tiene que llegar a ser una realidad. Cuando vamos entendiendo
estas cosas, vamos viendo la capacidad que el Señor nos da y cuánto nos falta alcanzar. Y ahí vamos viendo realmente muchas veces la niñez espiritual que estamos, que por cualquier cosa estamos discutiendo, que por cualquier cosa nos estamos quejando, por cualquier cosa estamos cargando el corazón a otras personas, por cualquier cosa estamos murmurando, por cualquier cosa ya nos estamos enojando y ya no queremos ver a una persona, no queremos saber de otra persona. Viene la palabra y nos va iluminando y ahí nos vamos dando cuenta la estatura que tenemos, nos vamos dando cuenta cuánto nos falta madurar espiritualmente, cuánto nos falta conocer al Señor, cuánto nos falta ir madurando en el Señor, cuánto nos falta ir creciendo para poder manifestar su esencia, para manifestar su vida, para poder comprobarlo. Porque muchas veces estas palabras no las quieren escuchar. Muchas veces en la iglesia no se quiere escuchar estas enseñanzas porque se quiere escuchar que está todo bien, que tenemos que seguir hacia adelante así, que estamos bien, que el Señor está con nosotros, pero necesitamos la enseñanza que nos vaya moldeando, que nos vaya dando forma de Cristo, que nos vaya llevando en ese camino de perfeccionamiento, en ese camino de rectitud, en ese camino donde vamos a manifestar el amor unos con otros, donde vamos a poder manifestar todas las virtudes. Necesitamos la enseñanza que nos va preparando, que nos va equipando, que nos va haciendo que podamos tener una formación como instrumento en las manos del Señor, que nos va dando forma de los miembros del cuerpo de Cristo, para que cada uno vaya siendo conforme a la actividad que se le fue dada, pero para eso tenemos que nosotros poder manifestar y desarrollar esta mansedumbre, porque todo lo que nos va pasando exteriormente es parte del propósito de Dios, es parte de lo que Dios está permitiendo, y Dios quiere que nosotros frente a las situaciones nos manifestemos con mansedumbre, que podamos manifestar todo lo que es de Dios. Por eso que necesitamos entender esto, necesitamos entenderlo, necesitamos examinarlo a la luz de la palabra del Señor, porque si somos sinceros con nosotros mismos, somos sinceros delante del Señor, nos damos cuenta a diario cuántas veces pensamos mal de las personas o emitimos opinión, o hay cosas que capaz que no las manifestamos, pero si tuviésemos la oportunidad la haríamos, como hablábamos en la transmisión anterior. Ahora es necesario que nosotros podamos entender esta capacidad tan hermosa que se nos da por el Espíritu Santo, pero necesitamos manifestarla, necesitamos nosotros acudir a ese llamado para vestirnos como escogido de Dios. Poder ver el ejemplo como quien hace un llamado para el ejército o para algún trabajo, para algún lugar, y que uno va y le dan los requisitos y una vez que sale aprobado puede llegar a ponerse el uniforme y ejercer eso. Así nosotros somos llamados para vestirnos como escogidos de Dios. Ya hemos sido escogidos, pero somos llamados para vestirnos como escogidos de Dios. Por eso que Pablo dice, vestidos pues como escogidos de Dios. Y nosotros somos llamados para poder portar esas vestiduras espirituales, pero tenemos que entender cuál es la labor de un escogido de Dios. Tenemos que entender qué es lo que tiene que ejercer un escogido de Dios, cuál es la responsabilidad de un escogido de Dios, qué es lo que tiene que hacer un escogido de Dios, qué es lo que Dios demanda de ese escogido, para nosotros poder con valentía portar esa vestidura, portar ese uniforme espiritual, poder portar todo eso para poder exhibirlo a este mundo y poder realmente cumplir esa labor como escogido de Dios, porque podemos decir somos escogidos, amén, gloria a Dios, el Señor nos escogió, como muchos dicen, para la tarea final y tenemos que hacer esto y lo otro, pero es necesario que nosotros entendamos qué es lo que Dios demanda de un escogido, qué significa cada vestidura, qué significa cada prenda espiritual, cómo la tenemos que usar, cómo la tenemos que manifestar, qué es lo que quiere hacer Dios a través de los escogidos, qué es lo que quiere manifestar el Señor, cuál es la esencia de Cristo que se quiere manifestar a través de nosotros. Lo necesitamos entender, tenemos que comprenderlo, tenemos que entenderlo a la perfección, si no va a ser fallido todos los intentos que hagamos, si no, no va a ser eficaz todo lo que podamos hacer nosotros con esfuerzo humano, todo lo que podamos hacer nosotros por más que lo hagamos para el Señor, si no es según el propósito de Él, si no es con mansedumbre, si no es a través del Espíritu Santo, si no es conforme a lo que el Señor tiene planeado para nosotros, no va a ser eficaz, no sirve para nada, va a ser en vano, sin provecho, sin propósito. Sin embargo, cuando nosotros vamos entendiendo la labor de un escogido de Dios, cuando nosotros realmente vamos entendiendo qué significa cada prenda espiritual, cada vestidura, y realmente de corazón buscamos tener experiencia, va siendo transformada nuestra vida, porque esto no es un mero hablar, sino que tiene que ser una realidad, tiene que ir cambiando nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser, tiene que empezar a ser genuino lo que transmitamos a otras personas, lo que sintamos en nuestro corazón, tiene que ser genuino, porque de otra manera no se va a poder manifestar el poder de Dios a través de nuestra vida para otras personas, para poder restaurarle, para poder ayudarle, para poder mostrar la esencia de Cristo, para que otros puedan descansar en nosotros, para que otros se puedan ver beneficiados espiritualmente a través de nosotros. Tiene que ser genuina nuestra decisión, tiene que ser genuino el manifestar todas estas cosas, tiene que ser una realidad, está la capacidad, nosotros lo podemos hacer. Cristo nos capacitó por medio del Espíritu Santo. Humanamente no podíamos hacer nada, con fuerza humana no podíamos alcanzar nada, pero hemos recibido el Espíritu Santo, habita en nosotros el poder que levantó a Cristo de los muertos y le hizo ascender a los cielos, está en nosotros y nos capacita para esto, pero está en nosotros
nosotros la determinación también que quieramos alcanzarlo, que lo quieramos manifestar, que quieramos poder manifestar esa mansedumbre que se relaciona con la templanza, con la humildad, y podamos ser perfeccionados. Es algo que lo tenemos que meditar. Tiene mucho valor. Ahora qué tremendo que se nos fue dada esa mansedumbre, que somos mansos, como el Señor. Y ya estaba escrito de nosotros. Ya ahí en el Salmo 35, versículo 20, dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. Los mansos heredarán la tierra. Y ahora vamos a ver porque eso se relaciona con el milenio. Con el milenio donde vamos a reinar con Cristo, el príncipe de paz. Ahí en Isaías capítulo 11, versículo 4, dice, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y ahí está hablando cuando venga Cristo a reinar. Cuando venga Cristo y dice que va a matar con el espíritu de su boca al impío. Ahí confirma lo que Pablo dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8. Y dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y ahí ya está hablando que dice, le darán la tierra de ese milenio. Porque ahí dice que vamos a reinar con Cristo. Vamos a juzgar, dice que algunos van a tener facultad de juzgar. Y ya en ese tiempo, en ese milenio que el diablo va a ser atado por 1000 años, que no va a estar la maldad, ahí vamos a nosotros a poder reinar con Cristo y nos vamos a recrear de paz, porque se va a manifestar la paz en la tierra como nunca antes. Y vamos a poder nosotros juzgar, dice, las naciones, a algunos se le va a dar facultad de juzgar, dice que vamos a reinar con Cristo por 1000 años, y ahí vamos a recibir la tierra como heredad. Por eso ¿qué propósito, qué valor tiene que nosotros seamos aquellos que fuimos llamados como mansos? Por eso que el Señor dijo, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra como heredad. Confirmando esa palabra, dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra como heredad. Ahora, eso fue lo que se nos dio a nosotros. Recibimos el Espíritu Santo y es de la manera que nos ve el Señor en Cristo. Pero nosotros lo tenemos que llegar a alcanzar, lo tenemos que llegar a comprobar, lo tenemos que llegar a manifestar. ¿Qué valor tiene que vayamos a heredar la tierra, que vayamos a reinar con Cristo por 1000 años? Ahora tenemos que nosotros empezar a manifestar, porque el día que se presenten delante del Señor, dice que nosotros vamos a juzgar a los ángeles caídos y también vamos a juzgar al mundo. Por eso que tiene que ver el mundo, que hubieron personas que creyeron en Cristo y que hubieron personas que manifestaron esa mansedumbre, que manifestaron todas las virtudes del Señor, que vivieron una vida diferente en contra de la corriente de este mundo, para que no tengan excusa delante de Dios. Dice el Salmo 25, versículo 9, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Dice, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Ahora nosotros precisamos que Él nos vaya marcando, nos vaya enseñando por dónde tenemos que ir. Porque Pablo, cuando estaba por partir de esta tierra, dijo que había guardado la fe, que había peleado la buena batalla, que había terminado su carrera. Y nosotros necesitamos todos terminar nuestra carrera. Pablo dijo, para que termine la carrera con gozo. Precisamos nosotros terminar nuestra carrera con gozo. ¿Y de qué manera vamos a llegar a terminar un día nuestra carrera con gozo? Con mansedumbre. Porque dice, enseñará a los mansos su carrera. La única manera de que nos pueda mostrar por dónde tenemos que ir, que nos pueda enseñar nuestra carrera para que un día podamos terminar, como dijo Pablo, nuestra carrera con gozo, es manifestando esa mansedumbre. Porque dice, y enseñará a los mansos su carrera. Cuando uno con mansedumbre se deja guiar, se deja dirigir por el Espíritu Santo, con esa humildad, con esa templanza, con ese dominio propio, entonces el Señor le va mostrando la carrera, le va mostrando por dónde tiene que ir, qué obstáculo tiene que saltar, qué obstáculo tiene que esquivar, le va mostrando dónde está la meta, le va fijando los ojos en la meta, pero eso cuando se va desarrollando la mansedumbre le va mostrando la carrera, porque si uno está en una carrera y corre para el otro lado, nunca va a llegar a la meta. Y así nosotros espiritualmente, el Señor, cuando vamos manifestando la mansedumbre, nos va mostrando con claridad, vamos pudiendo ver la meta con claridad, sabiendo que nos está esperando el premio del supremo llamamiento, que nos está esperando el Señor en la meta, que nos está mostrando
con certeza, con seguridad hacia dónde tenemos que ir, hacia dónde tenemos que avanzar. Por eso necesitamos manifestar la mansedumbre, porque necesitamos ir entendiendo, dejarnos dirigir, dejarnos guiar, ir yendo por esa senda de justicia por la cual tenemos que ir. Ahora esto tiene que ser una realidad. Lo tenemos que comprobar. Pablo decía ahí en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 1, dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y por la ternura de Cristo. Pablo rogaba por la mansedumbre y por la ternura de Cristo. Ahora, esa mansedumbre está en nosotros, como dice Gálatas 5:23, que es parte del fruto del Espíritu. Esa mansedumbre está en nosotros. La hemos recibido. Está en nuestro corazón. Y el Señor nos habla a través de su palabra cómo manifestarla, cómo comprobarla y qué vamos a alcanzar nosotros, qué vamos a ir logrando, qué vamos a ir conquistando, qué vamos a ir haciendo, de qué manera vamos a ir viendo, de qué manera vamos a ir avanzando si nosotros la manifestamos. Ahora tenemos que creerlo. Recibimos la mansedumbre, es parte del fruto del Espíritu, está en nuestro corazón y es tremendo la capacidad que nos da cuando nosotros la vamos desarrollando, la vamos manifestando. Ahora, ¿qué nos impide que nosotros no la manifestemos, no lo comprobemos? Es que no tomemos la decisión, que no querramos. Porque si nosotros tomamos la decisión, el Señor nos va llevando, Él va tratando con nosotros. Tiene que estar en nosotros esa decisión de decirle: Señor, yo quiero manifestar esa mansedumbre, yo quiero entender que todo lo que me pasa es parte de tu propósito. Ya no quiero renegar, ya no quiero andar quejándome, ya no quiero andar enojándome con las demás personas, ya no quiero andar desviándome de tu propósito, sino que cuando me acontece algo quiero entender que es parte de lo que tú tienes establecido, que es parte de lo que preciso, ya sea para corregirme, para amonestarme, o ya sea que tengo que ser probado por causa de lo que tú me quieres confiar. Entonces de esa manera vamos a ir creciendo, avanzando espiritualmente, pero necesitamos manifestar la mansedumbre, esa vestidura espiritual que es tan importante. Ahora tenemos que nosotros meditar en este día, si realmente queremos, si realmente tenemos el anhelo en nuestro corazón, si realmente es un deseo poder manifestar la mansedumbre, si realmente queremos ir comprobando el propósito de Dios para con nuestra vida, si realmente queremos nosotros ir deleitándonos en el Señor, si realmente queremos entender todo lo que nos pasa, entenderlo según Dios, mirar según el Señor. Para eso tenemos que manifestar esta mansedumbre. Entonces ahí tenemos que nosotros, cuando vienen las situaciones, no dejarlo solo como una enseñanza. Qué linda enseñanza, me habló de la mansedumbre. No, cuando viene la situación, a la primera situación que venga, ya sea en el hogar, con los padres, con los hijos, ya sea en el trabajo, donde sea, la primera situación que venga, hay acordarme de la palabra. Me está pasando esto, me quiero poner mal, me quiero desanimar, capaz que quiero reaccionar de esta manera, pero el Señor me está probando, tengo que manifestar la mansedumbre. Esto no pasa por casualidad, viene la palabra y después viene la prueba. Entonces ahí tengo que estar atento para que se haga vida la palabra, si no queda como una enseñanza más que la guardo, la escucho cada tanto, que me fortaleció en el momento y la dejo atrás. Sin embargo, esto es importante para aquellos que realmente queremos tomar esa posición de escogido de Dios, aquellos que realmente queremos servir al Señor, queremos ser parte de la tarea final, queremos realmente alcanzar lo que tiene para nosotros, queremos realmente comprobar, dar a conocer el Evangelio, dar a conocer las virtudes del Señor, dar a conocer la esencia de Cristo, para realmente lo que queremos, comprobar que sea una verdad, manifestar el amor los unos para con los otros, manifestar realmente lo que es Cristo en su esencia, que sea una realidad, no quedarnos solo con una mera enseñanza, no quedarnos con una teoría, aquello que realmente queremos escuchar, la palabra que nos edifica, la palabra que nos va llevando a alcanzar todo lo que Él tiene para nosotros, la palabra que realmente nos va moldeando, nos va exhortando, nos va corrigiendo, para que aquello que realmente le amamos a nuestro Señor y queremos vestirnos como escogidos de Dios, que a pesar de que nos va a costar, a pesar de que vamos a pasar dificultades, a pesar de que muchas veces nos vamos a querer desanimar, desalentar, pero queremos vestirnos como escogidos de Dios, porque sabemos que cuando nos vistamos por completo como escogidos de Dios, nos vamos a estar revistiendo de Cristo, y Cristo mismo se va a manifestar en nuestra vida para este mundo, y vamos a poder rescatar las almas, y vamos a poder exhibir, vamos a poder tener experiencia con el Evangelio, experiencia con el Espíritu Santo, y lo vamos a ir conociendo al Señor, y nos vamos a deleitar nosotros mismos comprobando la esencia de Cristo, comprobando lo que Cristo vivió, lo que Cristo manifestó, lo que Cristo siente, lo que el mismo Señor siente, lo vamos a comprobar nosotros. Eso tiene que ser un deseo que se despierta en nuestro corazón, el poder manifestar la mansedumbre, el poder conquistarla, el poder ir desarrollando todas las virtudes del Señor. Por eso que tenemos que llegar a vestirnos de esa mansedumbre, poder portarla, poder entender realmente de qué manera utilizar esa mansedumbre, poder realmente ir entendiendo lo que me va aconteciendo para crecer espiritualmente.
Hacia eso nos quiere llevar el Señor. Ese es el plan y es el propósito, pero tenemos que nosotros llegar a tomar esa determinación de vestirnos de esta mansedumbre, de ir equipándonos como escogido de Dios. Señor, yo te doy gracias en esta hora por permitirme predicar tu palabra. Gracias por la luz, Señor mío, de tu Espíritu Santo. Gracias por iluminarnos, Señor. Gracias por irnos mostrando la carrera, por irnos mostrando el camino, por irnos mostrando por donde tú quieres llevar a tu iglesia, la que compraste con tu sangre, Señor, la que compraste en la cruz del Calvario, Señor mío. Gracias por mostrarnos, Señor, porque queremos hacer tu voluntad en todo. Queremos manifestar esa mansedumbre, Señor, porque esto no se hizo en cualquier rincón, Señor mío, sino que tú lo conquistaste en la cruz del Calvario, Señor. Nos compraste a precio de sangre para que podamos mostrar tu esencia, tu carácter, para que podamos mostrar todo lo que eres tú, Señor mío. Y tenemos el privilegio de vestirnos como escogidos de Dios. Ayúdanos a alcanzarlo, a manifestarlo, a comprobarlo, que sea una realidad en nuestra vida, Señor. Yo te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y le doy gracias a nuestro Señor por permitirme compartir la palabra. Y ojalá podamos nosotros estar atentos y recibirla, atesorarla en nuestro corazón y buscar que se haga vida en nosotros. Estemos atentos y preparémonos para seguir recibiendo las enseñanzas que son de tanta edificación y bendición para nuestra vida. Que Dios les bendiga.